Bueno, jóvenes, vamos a ver ahora flujos potenciales. Bien. ¿Identificaron el apunte? Sí. Bien. Este es un caso particular muy interesante porque permite hacer análisis teóricos completos, donde el campo vectorial de velocidades, B, que es U de X y Z, T, según I, más B de X y Z, T, según J, y más W de X y Z, T, según K, todo referido a un sistema siempre inercial de referencia, X y Z, y donde el espacio está orientado con la base vectorial o definido por la base IJK. Entonces, si se tiene un flujo de esta naturaleza y el campo vectorial B es este, bueno, se dice que el flujo es potencial si existe una función B, que es la función potencial, una función phi, en el apunte está como phi, tal que B se puede expresar como el gradiente de phi. En la mayoría de los libros de teoría de campos siempre se define el campo como menos el gradiente de la función potencial. Bueno, en este caso se define como más. ¿Por qué más? Para que el gradiente coincida con el sentido positivo de la velocidad. O sea que fíjense, en este caso, esto será la variación de phi respecto de x en y, más la variación de phi respecto de y en j, más la variación de phi respecto de z en k. Y este es el gradiente. Y como es positivo, significa que u, ¿esto qué es? Necesariamente esto tiene que ser para que se cumpla esta igualdad y esto sea que la componente coincida con la variación, esto será u, esto será b y esto será w. Bien, ¿estamos o no estamos? Bueno, entonces, se dice que hay un flujo potencial cuando existe una función llamada función potencial, que es una función x y z, tal que su gradiente es igual al campo. Bien, ahora, como tiene que cumplirse el principio de conservación de la masa, entonces, conservación de la masa, ¿qué dice la conservación de la masa? Que la divergencia de ρ b, tiene que ser igual a la variación de ρ respecto de t más la sumatoria de ρ de los aportes de fuertes y sumideros por unidad de volumen. Bien, bajo la hipótesis de que el flujo es permanente, o sea, para flujo permanente, se tiene que d phi a dt es igual a 0. Esto implica que la divergencia de ρ b va a ser igual a la sumatoria de los aportes de fuentes y sumideros. Y se sabe que la divergencia de ρ b no es otra cosa que el producto escalar
es el producto escalar del operador nabla por rho B, siendo el operador nabla este. Y rho B entonces, si hacemos el producto escalar, o sea, nabla escalar rho B, nos queda es igual a eso. Pero U, jóvenes, U es la variación de phi respecto de X en flujo potencial. Y esto es la variación de phi respecto de Y. Y esto es la variación de phi respecto de Z. O sea que esta expresión termina siendo la derivada de rho y considerando, vamos a considerar que rho es constante. Entonces, además, que rho es constante. Entonces, rho igual constante, o sea, flujo incompresible, entonces me queda que rho por la derivada segunda de phi respecto de X dos veces, más rho por la derivada segunda de phi respecto de Y dos veces, más rho por la derivada segunda de phi respecto de Z dos veces, tiene que ser igual a la sumatoria de los rho sub I, Q sub I. Pero como rho es constante, dividiendo por rho, entonces queda la derivada segunda de phi respecto de X dos veces, más la derivada segunda de phi respecto de Y dos veces, más la derivada segunda de phi respecto de Z dos veces, es igual a la sumatoria de los caudales por unidad de volumen. Bien, y este no es otra cosa que el laplaciano de la función, que se escribe así. El laplaciano de la función es igual a la sumatoria de los Q sub I. Y en ausencia de fuentes, entonces, primera hipótesis, d rho a dt, flujo permanente. Segunda hipótesis, flujo incompresible. Y tercera hipótesis, no hay fuentes ni sumideros. Entonces, en esas condiciones, queda que el laplaciano se anula. ¿Se entendió? ¿Están ahí, jóvenes, o estoy hablando solo? Ingeniero, ¿lo puedo volver a repetir esa parte, por favor? ¿Cuál parte? Donde está Laplaciano. Estaba igualando a cero ahí. ¿Sabe lo que es el laplaciano? Sí, sí. Ya, entonces, si hasta aquí llegaste. Sí, hasta ahí llegué. Y esto es igual a esto. Ahora, ¿cuáles son las hipótesis? La primera hipótesis que hicimos es que era permanente, que esto era igual a cero. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Ya. Ahora, después hicimos la hipótesis de que rho era constante. ¿Estás de acuerdo? También. Entonces ahora hacemos la hipótesis de que no hay fuentes y sumideros. Entonces, ¿esto cuánto vale? Cero. Cero. Entonces, el laplaciano, cumpliéndose estas tres hipótesis, esta ecuación es válida. ¿Se entendió ahora? Sí, ingeniero, gracias. O sea, estamos hablando de que para un volumen de control cualquiera, un momento por favor, yo tengo un flujo neto y el flujo es permanente, rho es una constante
y aquí no hay fuentes y sumideros. Es igual a 0. Si se cumple esto, entonces el laplaciano de la función potencial es nulo. ¿Alguien iba a hacer un comentario? Pues adelante. ¿Cuál es la diferencia entre decir que ρ es constante y la variación de ρ en el tiempo es 0? En que esto es flujo permanente. Yo puedo tener ρ variable, pero flujo permanente, igual se anula. ¿De acuerdo? O sea, ρ puede cambiar. ρ, jóvenes, es una función del espacio y del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ese es el caso general. Ahora, si no cambia en el tiempo, flujo permanente, de ρ de t, ¿cuánto vale? 0. Pero podría seguir cambiando en el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora le pongo la condición de que es una constante, flujo incompresible, entonces se me anula. ¿Se entendió ahora la diferencia? Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Estamos hasta aquí, no? Sí, ingeniero. Bueno. Ahora, entonces, el flujo potencial de velocidades establece que el campo se puede expresar como el gradiente de phi y como la divergencia de ρb es igual a dρ de t más sumatoria de ρ sub i q sub i, y con la condición de que dρ de t sea 0, ρ constante y sumatoria de q sub i igual a 0, entonces esto nos lleva a que el laplaciano es 0. Bien, entonces miren qué interesante, jóvenes. ¿Qué significa esto? Es que es una ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿Cuál es la ecuación diferencial? La derivada segunda de phi respecto de x dos veces más la derivada segunda de phi respecto de y dos veces más la derivada segunda de phi respecto de z dos veces es igual a 0. Esta es la ecuación diferencial. ¿Cuál es la incógnita? Es phi de x y z. Entonces, si yo encuentro una función tal que derivada dos veces con respecto a x, derivada dos veces con respecto a y derivada dos veces con respecto a z y sumada me da 0, esta función es solución. ¿Se entiende? Entonces, la solución de esta ecuación, ecuación diferencial, es phi igual a phi de x y z. Y si conozco esta función, su gradiente, ¿qué me da? El gradiente de phi es igual a ¿quién? Al campo. Entonces he resuelto el problema. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay un flujo potencial de velocidades y se cumplen estas hipótesis, encontrando la función potencial, uno, sacando el gradiente de esa función, obtiene el campo. En cualquier punto. O sea que basta con tomar un punto cualquiera y el gradiente de la función es igual a la velocidad. ¿Se entiende? ¿Se entendió el concepto? Señor. Bien. Ahora, si B es el gradiente de phi y esto es igual a U, que es de phi de x, B, que es la variación de la función en y W, que es la variación de la función en z. ¿De acuerdo? Ahora vamos a encontrar las derivadas cruzadas. Entonces, fíjense, du de i
será la derivada segunda de phi respecto de x respecto de y. Y hacemos du de z. Será la derivada segunda de phi respecto de x respecto de z. Aquí hacemos db, para no perdernos, db de x, ¿no? Siempre la que falta. db de x será la derivada segunda de phi respecto de y respecto de x, y luego hacemos db de z, que será la derivada segunda de phi respecto de y respecto de z. Y por último hacemos dw a dx, ¿no es cierto? Sí, dw a dx será igual a la derivada segunda de phi respecto de z respecto de x, y dw, la variación parcial de la componente en z de la velocidad respecto de y va a ser la derivada segunda de w respecto de z respecto de y. Bueno, ¿y para qué sirve todo esto, jóvenes? Fíjense, el rotor de B es el operador Nabla vector B. ¿Y cuánto vale este rotor? I, J y K. El operador Nabla será la variación en X, la variación en Y y la variación en Z. Y B es U, B y W. Entonces hacemos uno, ¿verdad? Hagamos en X, dW de I menos dB de Z en I. ¿Pero cuánto vale dW en I? Vale esto. Perdón, esto es phi. Entonces fíjense, esto vale esto. ¿Y cuánto vale dB de Z? Vale esto. O sea, esto vale 0. Si hacen lo mismo, en J vale 0. Y si hacen lo mismo, vale 0. O sea, en definitiva, para un flujo potencial, donde B puede expresarse como el gradiente de phi, el rotor de B es 0. El rotor de B es 0. ¿Se entendió? Por eso se dice que el flujo es irrotacional. Y si ustedes recuerdan, omega, la velocidad de rotación, es igual a 1/2 del rotor de B. Por eso es irrotacional, porque omega vale 0. Porque omega vale 0. ¿Se entendió? O sea que en un flujo potencial, el flujo es irrotacional. No hay rotación. El hecho de que exista esta función, que se cumpla esta condición, anula la posibilidad de que existan rotaciones. O sea que si la partícula se mueve así, se va a mover sin rotar. O sea, podrá tener una rotación con respecto a este punto, la línea de corriente, como explicamos en cinemática, pero la partícula no rota con respecto a ¿quién? A su centro de masa. O sea, este es el movimiento que experimenta la partícula, ¿se entiende? Se mueve así. Entonces, esto es irrotacional. Este es el caso en que omega vale 0. Ahora, si yo tengo esta partícula y aquí, en vez de tenerla así, la tengo rotada, así, está rotando. Entonces, en este caso es omega distinto de 0. Este es un flujo rotacional y este es un flujo
y rotacional. Entonces, en este caso, el campo de velocidades admite función potencial. En este caso, el campo de velocidades es el campo de velocidades. No hay una función potencial. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, sigamos. Bueno, ahora, la función potencial, phi, si uno tiene un sistema de referencia como este, X y Z, entonces la función potencial es esta. La solución de esta ecuación diferencial será una función phi de X y Z. Entonces, phi será phi de X y Z. Entonces, si uno impone la condición de una constante, esto será una constante, es decir, potencial constante. Es potencial constante, es decir, esto es para phi igual constante. Y bueno, y es una superficie, porque si esto es una constante, yo puedo despejar Z como una función de X y de Y. Es una superficie. O sea, para potencial constante, esto es una superficie. ¿Se entiende? Y aquí tendré para un valor phi 1, y aquí tendré otro valor phi 2, y así siguiendo. ¿Estamos? Bueno. Entonces sí. Ahora, el gradiente de phi, jóvenes, el gradiente de phi es siempre perpendicular a la superficie equipotencial. Esta es una superficie equipotencial. Superficie equipotencial. ¿Por qué equipotencial? Porque es a potencial constante. Su potencial no cambia. Entonces el gradiente es perpendicular. O sea que el campo de velocidades es este. Es perpendicular a la superficie equipotencial. Bien, es perpendicular a la superficie equipotencial. Ahora, si nos desplazamos en un diferencial de R a lo largo de la superficie de nivel, hacemos un desplazamiento a lo largo de la superficie de nivel o de la superficie equipotencial, entonces, fíjense qué pasa, que el gradiente de phi, escalar diferencial de R, ¿cuánto va a valer? Vale 0, jóvenes, porque este ángulo es 90 grados, o sea, esto es el gradiente de phi, el módulo, por el módulo de diferencial de R, que es el desplazamiento de la superficie equipotencial, por el coseno del ángulo comprendido entre los dos, que esto es θ. Bien, pero ¿esto cuánto vale? Esto vale 0. Es decir que un desplazamiento a lo largo de la superficie equipotencial me genera esta condición. Genera esa condición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa? Eso significa necesariamente que y también esto, fíjense, lo podemos sacar así. El gradiente de phi es igual a la variación de phi en X según Y más la variación de phi en Y según J más la variación de phi según Z en K. Y diferencial de R, que es el desplazamiento en la superficie equipotencial, será de X en Y, sí, más de Y en J más de Z en K. Si ahora se hace el producto escalar de esto, miren lo que pasa.
será d phi de x por dx más d phi de y por diferencial de y más d phi de z por diferencial de z. ¿Y esto cuánto vale? Esto no es otra cosa que el diferencial total de la función, el diferencial de phi. Pero, ¿cómo es la superficie? Es equipotencial. Entonces, si la superficie es equipotencial, eso implica que el diferencial de phi, ¿cuánto vale? Vale 0. Vale 0. Entonces, como esto tiene que ser 0, no existe otra posibilidad, y el módulo de este módulo es distinto de 0 y este módulo es distinto de 0, entonces estos dos vectores, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser perpendiculares. O sea que si esta es la superficie equipotencial, phi igual constante, necesariamente el gradiente, que es igual a la velocidad, tiene que ser perpendicular. ¿Se entendió? ¿Están ahí, jóvenes, o estoy hablando solo? Estamos bien, ingeniero. Sí, se entendió, ingeniero. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Bien. Entonces, si ahora dibujamos varias superficies equipotenciales, así digamos, entonces, y dibujamos el vector velocidad, esto es B, esto es B, entonces, esto es phi igual constante, y esta de acá es lo que se llama la línea de corriente. Esta es la línea de corriente, que la vamos a llamar psi, porque la tangente de la línea, el vector velocidad es tangente a la línea de corriente. Entonces yo puedo definir una familia de superficies, en este caso perpendiculares, como esta, donde si esto es phi, esta de aquí, que es perpendicular, será psi. Entonces, esta es la familia de superficies equipotenciales y esta es la de función, esto se llama la función de corriente. ¿Y por qué la función de corriente? Porque en todo campo la velocidad, ¿cómo es? Es tangente. ¿Se ve? ¿Estamos o no estamos? Entonces, jóvenes, el gradiente y este gradiente, esto es B y este será el gradiente de psi y la roja es el gradiente de phi. O sea que el gradiente de phi escalar el gradiente de psi, ¿cuánto vale? Vale 0. Vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, en el plano, la interpretación en el plano es mucho más simple. Voy a cambiar de pizarra. En el plano, ya no en el espacio, sino en el plano, se habla de líneas. Entonces, en el plano, uno tiene las líneas de corriente, que son estas. Estas son las líneas de corriente, o sea, la velocidad es tangente en cada punto. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las líneas de corriente, phi, psi. Entonces, esta es la velocidad. Y las equipotenciales, ¿cómo son? Son perpendiculares. ¿Se entiende? Donde siempre aquí tengo 90 grados. Estas son phi igual constante y estas líneas son psi igual constante. Estas se llaman líneas de corriente. Y estas se llaman líneas equipotenciales.
¿Y cómo son? Son perpendiculares. Y a este conjunto se le da el nombre de red de corriente. Red de corriente. ¿Se entendió? Se le da el nombre de red de corriente. ¿Se entendió, jóvenes? Entonces, en muchos casos, si ustedes avanzan en el apunte un poquito, les he puesto un ejemplo de red de corriente. ¿Dónde está? Acá. Avancen hasta ubicar. ¿Se ve en la cámara? Sí, se ve. Ya, ubiquen esa hoja, jóvenes, por favor. Entonces, fíjense, ¿ubicaron la hoja? Por ejemplo, si uno tiene una presa como esta, con su plataforma, así, y aquí tiene el dren, así, digamos. Y este es el nivel del terreno. Y esto es permeable, y este es el nivel de agua. Como aquí existe un gradiente hidráulico, aquí existe un gradiente, se va a generar una red de corriente. Entonces uno puede, por ejemplo, aquí se está trazando con una pantalla aquí, por ejemplo. El primer gráfico es con una pantalla aquí. Y aquí se supone que la condición de borde, el flujo ya es impermeable. Entonces fíjense que la red de corriente es esta. Más o menos así. Mi dibujo no está muy bueno, pero ya ustedes más o menos lo entienden, ¿ves? Esta es la red de corriente. Estas son las líneas de ¿quién? De corriente, ¿se entiende? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Y cómo son las equipotenciales? ¿Se vio? Y se armó la red de corriente. ¿Qué hemos hecho, jóvenes? Hemos resuelto a mano alzada la ecuación diferencial laplaciano de phi igual a 0. Estas curvas, ¿las ven estas? ¿Ven estas? Son estas. Y la de laplaciano de psi igual a 0, estas curvas, esta, son esta función. Hemos resuelto la ecuación diferencial a mano alzada. ¿Se entendió? Entonces uno dice, ¿y cómo voy a resolver? Bueno, se resuelve así. ¿Estamos? Es un ejemplo, ¿se entendió? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Se entendió, amigo, o no se entendió? ¿Se entendió, ingeniero? Sí, Una pregunta, ¿tarda mi voz en llegar? Porque a veces pregunto y tardan en responder y no sé si es porque están callados o porque tarda mi voz en llegar. No tarda, ingeniero. No tarda. Perdón, ¿tarda o no tarda? No tarda. Ya. Bueno, ¿se entendió entonces? Sí, ingeniero. Bueno, bien, jóvenes, hasta aquí. Todo lo que es la solución numérica lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Eso no lo no entra en la explicación. Busquen el punto 6.4. Todo lo que es la resolución numérica y la aplicación de la teoría de variable compleja, eso lo vamos a saltar, ¿de acuerdo? Eso no lo vamos a dar. ¿Bien? ¿Estamos o no estamos?
Entonces busquen Estamos bien. ahora el punto 6.4, resolución de casos clásicos. ¿Lo ubicaron? Sí, ingeniero. Ya, ese punto se los van a explicar en la práctica. Todo lo que es resolución de casos clásicos se lo van a explicar en la práctica. ¿Estamos? Y el punto 6.5 ya no, porque es la aplicación del método de diferencias finitas a la solución de la ecuación de Laplace. Los que están interesados en matemáticas avanzadas pueden tomarlo, los que no, no importa. No es un tema de vida o muerte. ¿Se entendió? Entonces, el punto 6.4 lo ven en la práctica, el 6.5 no. Y ahora vamos al punto 7, escurrimientos rotacionales. ¿Ubicaron? Sí, ingeniero. Bueno. Sí, ingeniero. ¿Se entendieron los flujos irrotacionales? Flujos potenciales o irrotacionales. Entonces, en este caso, fíjense, el resumen es este. Y en estos casos, jóvenes, potencial de velocidades, no existe disipación de energía. Se conserva la energía. No existe disipación de energía. Como el flujo es irrotacional, no existen gradientes de velocidades, porque los gradientes los anulamos aquí, ¿se acuerdan? Y se conserva la energía, es decir, la disipación por fricción es nula. Es una hipótesis. Cuando uno está diciendo que se cumple esto, automáticamente está diciendo que la disipación por fricción es nula. Bueno, esto sirve como un concepto para resolver problemas desde el punto de vista conceptual, porque los flujos reales se aproximan a esto, pero no son siempre así. Por ejemplo, para que se entienda, si yo tengo un flujo visto en planta, un canal, por ejemplo, y de golpe yo genero un ensanchamiento así, ¿de acuerdo? Entonces, este es el borde, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo va a ser el flujo aquí? Bueno, este es el eje de simetría. Entonces, esto viene así. Estas son las líneas de corriente, más o menos. ¿De acuerdo? Y aquí se generan unos remolinos. Entonces, aquí el flujo es rotacional. Sin embargo, si yo hago una transición siguiendo la línea de corriente, hago un diseño así, miren. En vez de hacer un diseño con una ampliación brusca, hago un diseño así. Así. Lo que va a suceder es que este flujo se aproxima mucho a un flujo irrotacional. Este se aproxima a un flujo irrotacional, mientras que acá este flujo, en esta zona, presenta rotaciones y disipación de energía. Estos vórtices que se generan producto de la discontinuidad están consumiendo energía, le están quitando energía a la corriente. ¿Se entiende? Entonces, los flujos irrotacionales se usan mucho para aproximar el diseño, cómo tiene que ser el diseño de las estructuras. Las estructuras que más o menos respetan el flujo irrotacional consumen muy poca energía. Son muy eficientes desde el punto de vista energético. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entiende. Sí, ingeniero. Bien. Ahora, no todos los flujos son irrotacionales. Hay los flujos rotacionales, que son los que vamos a ver ahora. Flujos rotacionales.
Bueno, en este caso, como su nombre lo indica, ¿cuál es la característica? Que el rotor de B, un medio, que es igual a omega, ¿cómo va a ser? Distinto de cero. Entonces, este es un flujo que consume energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se ataca este tema? Fíjense, ¿cómo se analiza? Si esta es una línea de corriente y esta es la partícula, y este es un diferencial de S y este es el campo vectorial de velocidades, y esto se está moviendo con respecto a un punto O, ¿no es cierto? Bueno, B escalar diferencial de S será B es igual a U en I más B en J más W en K. Y diferencial de S será dx en I más diferencial de I en J más diferencial de Z en K. O sea que este producto escalar será U de X más B de I más BW de Z. Bueno, y a esta integral, a lo largo de esta curva, es una integral de línea, ¿se acuerdan de la integral de línea? Si yo integro a lo largo de la línea, a esta integral se la llama circulación, gamma. Entonces, la circulación es la integral a lo largo de la curva, de una línea de corriente, de B escalar diferencial de S. Bien, ahora, como diferencial de S puede expresarse como R diferencial de θ, siendo R el radio y diferencial de θ es este ángulo, entonces esto también puede expresarse como I diferencial de S es tangente, o sea, el ángulo, este ángulo de acá, a este vamos a cambiar el nombre, diferencial de alfa, no sé. No, está bien, vamos a usar diferencial de θ como está en la punta. Un momento, por favor. Y estos dos vectores son colineales. Esto es B por el coseno de alfa por diferencial de S y esto vale 1. O sea que esto es B diferencial de S, la integral a toda la línea, y esto es la integral de BR diferencial de θ. ¿De acuerdo? Es así. Bueno, pero ¿esto qué significa? La circulación, ¿qué interpretación física tiene? La circulación tiene una interpretación física muy simple. Cuando uno conoce el concepto, si esta es la partícula, bien, que se está moviendo con respecto a un punto O, el diferencial de momento angular de la partícula con respecto al punto O será R vector P. R por su cantidad de movimiento, es decir, R vector diferencial de masa por su velocidad, siendo este un diferencial de masa y esta su velocidad. Bien, bueno, entonces, el momento angular por unidad de masa, este es un escalar, puede salir factor común, va a ser el momento angular por unidad de masa, que es la minúscula, la H minúscula, va a ser R vector B. Bien. Bueno, este momento angular por unidad de masa, aquí hay un pequeño error. Esto es HO. El momento angular por unidad de masa va a ser R vector B. Y esto es igual en módulo, el módulo será R por B por el seno del ángulo comprendido entre los dos vectores. O sea, si esto es B y esto es R, esto es phi. Bien, o phi como está en el apunte para no cambiar el phi, este phi. Bien, hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que RB es una fracción del momento angular.
O sea que esto es este término. O sea que la circulación lo que está haciendo es sumando los aportes de momento angular. Es una suma de momentos angulares. En definitiva es eso. Entonces, si ustedes recuerdan ahora el teorema de Stokes, de teoría de campos, ¿qué dice el teorema de Stokes? Que si yo tengo una curva cualquiera como esta y tengo una superficie como esta, la circulación a lo largo de esta curva, es igual a ¿quién? Al flujo del... El teorema de Stokes lo que dice es esto, que si yo tengo aquí un campo vectorial de velocidad, en este caso un campo vectorial de velocidades, la circulación de ese campo a lo largo de esta curva es igual al flujo del rotor. Eso dice el teorema de Stokes. Siendo esto el diferencial de omega. Pero esto nosotros sabemos que es 2 veces omega. Es decir, que la circulación a lo largo de toda la curva va a ser igual a 2 veces omega, diferencial de omega. Pero esto no es otra cosa que, esto es proporcional, toda esta integral es proporcional al momento angular. O sea que el momento angular, en definitiva, es el flujo de la rotación. Es el flujo de la rotación. El momento angular es el flujo de la rotación. Entonces, jóvenes, es el flujo de la rotación, del campo omega, el flujo de la rotación. Entonces, a ver, ¿qué sucede? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un huracán, por ejemplo, tengo el huracán que está así, yo tengo un flujo, tengo un omega neto resultante, entonces tengo un término que es esto. Este es el flujo neto de la rotación. ¿Y eso qué es? Es momento angular. Esto es proporcional al momento angular. Esto de aquí es proporcional. Entonces, este flujo neto de las rotaciones es proporcional. En este caso es igual a esta circulación, pero esta circulación es momento angular. O sea que todo el momento angular de esta masa rotante, es proporcional al flujo. Ahora, ustedes saben que la suma de momentos externos es igual al cambio del momento angular en el tiempo. O sea que si no hay momentos, si la suma de momentos es igual a 0, entonces, ¿cómo es el momento angular? Se conserva. Es una constante. O sea que, jóvenes, si no hay momentos externos, ¿cómo va a ser este flujo? Va a ser constante. Va a ser constante. Entonces, ¿qué sucede? Miren qué interesante. ¿Qué sucede? Que uno tiene, esta es la costa, esto es tierra, y este es el mar, como ejemplo típico. Entonces, aquí se forma el huracán, pero el roce del huracán, la masa rotante de aire, su roce con el agua es despreciable, por lo tanto, esto es muy reducido. Por lo tanto, el momento angular de esta masa rotante se mantiene más o menos constante y va viajando, y por supuesto, como voy incrementando la masa, porque hay mayor evaporación en el tiempo, esto va aumentando. O sea, es constante en el sentido de que no se disipa, pero si aumenta la masa, aumenta el momento angular, hasta que llega a tierra. ¿Y qué pasa cuando llega a tierra? Aparece un momento, y ese momento es la fricción con tierra, Entonces, todo ese momento angular brutal que se formó en el océano, que es un movimiento rotacional, ¿no? Entra en tierra y empieza a disiparse. Y se disipa.
¿Y se disipa cómo? Con un momento, el momento de fricción en la base. Por supuesto, arrasa casas, arrasa carreteras, casas, animales, autos. Ese proceso disipativo lo que está haciendo es consumiendo, es que este valor que existía tiene que pasar a ser cero. Lo tengo que llevar a cero. ¿Con qué? Con un flujo rotacional. Y para eso, ¿qué necesito? Un momento de fricción. Y ese momento de fricción es la fricción en tierra. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. O sea, jóvenes, en otras palabras, un huracán se forma en el mar, ¿producto de qué? Su formación es muy simple, el concepto. Aumenta la temperatura, se vaporiza el agua, ¿no es cierto? Hay vapor de agua. Ese vapor de agua sube y por la aceleración de Coriolis, para lo que estudiaron mecánica racional, se genera el movimiento de rotación. Entonces la masa empieza a rotar. Como la fricción entre esa masa y el agua del mar es despreciable, esa masa adquiere una rotación. Y el flujo neto de esa rotación, la integral de omega, o sea, esta integral, bueno, no hay cómo yo desaparezca. Hay una circulación neta que es el momento angular de esa masa rotante. Bueno, y esa masa rotante va viajando y va creciendo. ¿Por qué crece? Porque voy acumulando cada vez más masa. Cada vez evaporo más agua del océano y acumulo masa y tiene más rotación y masa hasta que llega a tierra. ¿Y qué sucede en tierra? En tierra sucede que aparece la fricción entre la masa rotante, que tiene un momento angular determinado, y la tierra. Entonces aparece un movimiento rotacional, disipativo, el trabajo de la fuerza de fricción entre la masa rotante y tierra que hace que el huracán se disipe. Pero en el camino, ese proceso disipativo, todo ese momento angular acumulado, se tiene que disipar. ¿Y cómo se disipa? Por fricción. ¿Fricción entre qué? Entre la masa rotante y tierra. Entonces, ese trabajo, en definitiva, trabajo, energía, ¿no? Ese trabajo de la fuerza de fricción en tierra es el que genera la devastación. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, jóvenes, con esto hemos terminado cinemática. La clase que viene, el viernes, Dios mediante, empezamos con dinámica de líquidos perfectos. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ingeniero.